Actualmente las empresas se fijan en eso porque se cree que el conocimiento técnico se aprende. Y es lo que yo finalmente les digo, ¿no? Todo lo técnico podemos aprenderlo, pero es muy difícil cambiar a una persona de cultura. Y las habilidades blandas sí son muy importantes. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast Entre Fases. Aquí no hablamos solo de títulos, hablamos de personas, sus experiencias, retos y su desarrollo. Hoy nos acompaña un ingeniero en energía de nacionalidad peruana con una trayectoria destacada en el diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas renovables en gran escala como parques fotovoltaicos y también los sistemas BESS. Su experiencia lo ha llevado a ocupar cargos técnicos en reconocidas empresas del sector energético. Más allá de su labor profesional, también nuestro invitado se dedica a la docencia, compartiendo también su conocimiento en cursos de especialización, en talleres y ponencias para la IEEE y universidades como la UNI, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y UTP, contribuyendo así a la formación de nuevos profesionales en el campo de las energías renovables. Estamos hablando del ingeniero Eric Melo. Bienvenido, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, gracias amigo, bueno, a todo el público que nos está escuchando. Siempre viene bien a nivel profesional, a nivel personal, compartir experiencias porque finalmente todos somos un equipo que buscamos sumar un granito de arena para de alguna u otra forma aportar al desarrollo del país, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, también por aceptar la invitación que le dimos para este episodio del podcast. Vamos a dar comienzo entonces porque hoy tenemos algunas preguntas para usted porque queremos conocer más de usted, más allá del título que usted tenga, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Pero vamos a iniciar con esta pregunta que va en relación a la universidad, al inicio de su carrera profesional. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le motivó a usted a elegir este camino de la ingeniería en energía como su carrera profesional? ¿Cuál fue su motivación así? ¿Cómo es que usted decide optar por esta carrera? Cuéntenos, ingeniero. Sí, mira, en realidad, bueno, yo empecé mi carrera profesional por allá en el 2016, justo en la transición del 2015-2016. Ya tenía una presión por elegir una carrera profesional, como seguramente le están pasando a algunos estudiantes o ya pasó a algunos estudiantes que nos están oyendo. Y aquí quisiera recomendarles dos cosas, ¿no? Evaluar, uno, el mercado futuro. El mercado laboral es muy importante para insertarnos en él, y que finalmente se repercute en las oportunidades que vamos a tener para crecer conforme vamos avanzando en el mundo laboral, ¿no? Yo particularmente tenía unos tres campos en los que quería aplicar. Finalmente me decidí por el rubro de energía porque como cualquier estudiante empecé a investigar en internet, ¿no? En Google poniendo a qué refería cada carrera y me acuerdo que la imagen que digamos tuve dos formas en las que me di cuenta que era una carrera que en un mediano plazo iba a tener muy grandes oportunidades. Fueron dos cosas. Primero, cuando ni bien puse ingeniería en energía en la web, me aparecieron las tecnologías renovables que actualmente estamos construyendo en el Perú, ¿no? Hablando de la solar, de la eólica, etcétera, ¿no? Y segundo, vi una de las frases muy importantes también que me pudo compartir un tío que vive en España, que también es ingeniero en energía nuclear, ¿ok? Y él me dijo, mira, sobrino, la energía mueve al mundo. Entonces, fueron esas dos cosas que finalmente hicieron que yo defina mi perfil, digamos, de una u otra forma en la carrera de ingeniería en energía, porque vi una oportunidad a corto plazo, ¿no? Asimismo, de alguna u otra forma, digamos, las particularidades o características técnicas que he venido a lo largo aprendiendo de mi padre, porque es contador de profesión, pero un muy buen electricista. Entonces, me ayudó en muchas formas de entender el servicio más básico que usamos nosotros como energía, que es básicamente la electricidad, ¿no?
y eso, digamos, que definió el rumbo que yo estoy teniendo ahora. Es muy interesante, ingeniero, lo que nos cuenta entonces, cuál fue el principio así de la carrera que usted escogió y durante los primeros años que usted se estuvo formando ya dentro de la universidad, ¿cuál es ese recuerdo que usted guarda bastante con mucho, se puede decir, con mucho cariño, tal vez algo memorable que ha sido para usted? ¿Qué es lo que más recuerda en estos primeros periodos de su carrera? Tal vez alguna anécdota, alguna experiencia, alguna complicación, tal vez. ¿Qué es lo que nos puede contar y cómo fue el inicio? Sí, mira, muchas cosas. Eh, si yo tengo la oportunidad de decirle a muchos jóvenes que tomen una carrera universitaria, les diría tómenla, porque una carrera universitaria es de lo más bonito que le puede pasar a un profesional. Tuve muchos retos. Yo particularmente me formé en una escuela estatal, nacional, y el cambio justamente de, digamos, en una academia, etcétera, el nivel que se manejaba era muy fuerte y fue un cambio muy brusco para mí. Fue lo primero que noté y se me dificultó, ¿no? El ingreso a la universidad, pasar de lo escalar, de los números, a variables, a métodos complejos, a vectores, es de lo más complejo, ¿no? Ello, y también mencionar que el nivel que yo tuve con mis compañeros de aulas, eh, que algunos están muy bien posicionados en el mercado, en la ingeniería mecánica, en la ingeniería en energía, pude notar que a veces uno está encerrado en un globo, en un mundo, en un círculo muy pequeño y se cree uno de los tops, ¿no? Por tener buenas notas, por tener un buen perfil, por ser en las matemáticas muy bueno, pero te das cuenta que luego cuando todos los que están arriba se insertan en una misma bolsa, puedes encontrar personas que incluso son mejores que tú en ciertas materias, ¿no? Porque finalmente todos tenemos habilidades que podemos discutir, compartir y ayudarnos entre sí, pero siempre va a haber alguien que resalte en algo, ¿no? Y eso fue lo más bonito, porque yo tuve amigos muy capos, muy inteligentes, que me resolvían un problema que yo de repente no podía resolver y lo hacían en minutos. Y fueron anécdotas muy bonitos para mí, ¿no? Yo tenía incluso compañeros que no necesitaban ni estudiar para pasar un examen. Entonces, fue muy bonito, muy bonito. Ahora los recuerdo con mucho cariño, no nos vemos mucho porque se dedican a otro rubro, pero siempre va a estar ese cariño, ¿no? Finalmente compartimos 5 años de carrera y armamos grandes lazos, pero bueno, finalmente cada uno toma su rumbo, ¿no? Y eso fue lo más dificultoso, el adaptarme a la metodología de la universidad. En la universidad uno estudia por su cuenta, no hay nadie que esté detrás de ti, ¿no? Y eso, ¿no? Eso, las materias elementales eran muy complejas, pero bueno, se pudo sobrellevar y estar aquí ahora, ¿no? Qué bueno, ingeniero. Bueno, ha sido entonces la experiencia de la universidad que, como usted lo menciona, creo que es una época muy interesante, muy buena para cada persona que puede llevarlo, ¿no? Obviamente que siempre hay sus complicaciones, lo ha mencionado también, pero siempre se disfruta el proceso de aprender, de especializarse, de poco a poco ir creciendo de manera profesional y sobre todo las anécdotas también de los compañeros, ¿no? Que hay muchas personalidades que se encuentran en la universidad, algunas se sorprenden. Totalmente un mundo muy El interesante. mix de culturas, correcto. Definitiva. Con el tema de su especialidad, ¿no? Que, como lo mencionamos al inicio, en parques fotovoltaicos, sistemas BESS, que constantemente siguen mejorando, evolucionando estos sistemas. ¿Cómo es así que usted decide orientar su perfil hacia lo que son las energías renovables? No sé si tal vez desde el principio usted dijo yo voy a ir por energías renovables o fueron algunos factores que poco a poco fueron hacerle marcar esta decisión para tomar ese rumbo en lo que es su carrera, ¿no? ¿Cómo es que sí? Sí, mira, fue algo que surgió conforme avanzaban los requerimientos de profesionales en el mercado, pero particularmente yo, y por la misma malla curricular de mi facultad, de la universidad donde estudié, que era un poco más orientada al rubro o la energía térmica, a la energía hidráulica, tenía mucho afín con la energía térmica. De hecho, mis primeras prácticas
fueron en la empresa de un docente que trabajaba en la universidad, tenía una empresa de consultoría en la que diseñábamos tanques de hidrocarburos. Fue una muy bonita experiencia. De hecho, el mundo de hidrocarburos eh, tenía un afín técnico muy importante, es muy complejo. Empresas muy importantes también en el mercado y los profesionales que terminan trabajando en este mercado finalmente están muy bien remunerados. Eh, pero surgió la oportunidad de un cambio, porque justamente esto lo estudiábamos de manera, digamos, a muy grandes rasgos en la malla curricular, no era una de las líneas más importantes, la energía fotovoltaica, pero se dio la oportunidad de trabajar como practicante también en una empresa EPCista que estaba empezando a desarrollar proyectos fotovoltaicos en el país a mediana escala todavía por ser los años que eran. Y bueno, un colega me pasó, como se dice, el dato, ¿no? Y finalmente apliqué, quedé, mi perfil cuadró muy bien por todo lo que yo ya había estudiado, porque yo empecé desde el segundo ciclo, tercer ciclo, a especializarme, a llevar cursos. Muchas veces tenía que ahorrar mis propinas, ¿no? Y pagar un curso a fin de mes. Y así fue, ¿no? Me empecé a formar, empecé a investigar por mi cuenta. Participé de muchos congresos, de muchas conferencias, de ponentes muy reconocidos en cuanto a la tecnología y de alguna u otra forma hicieron que mis conocimientos tengan una base muy sólida para incursionar en este mundo de energías renovables que particularmente yo estudié y vi que justamente en estos años iba a tener la gran demanda que tiene. Definitivamente entonces ha sido un proceso que se ha ido construyendo poco a poco con el tiempo, distintos factores que realmente, como lo mencionó usted, no coincidieron bastante con su perfil, coincidieron bastante con las cosas que usted tenía. Y de eso se trata, que en realidad lo que es una profesión. No, no es que me voy de frente siempre con el plan principal, sino puede cambiar algunas cosas, se va a ir Eh, cosas. hay que adecuarnos a los cambios, ser parte de la transición, ser parte de las optimizaciones de todo mercado y finalmente especializarnos en eso, ¿no? O sea, ser los mejores en lo que hacemos, en realidad es lo único que va a siempre posicionarnos en lo más alto. Siempre buscar el nivel más alto. Totalmente. Y lo que veo también de usted es que analizó a profundidad el tema, este tema, ¿no? La rama que usted ha seguido en lo que son esto de energías renovables, los sistemas BESS, que actualmente está cada vez subiendo más, ¿no? Está teniendo un impacto mucho más grande y es lo que vemos en la actualidad. Y usted está siendo parte también de ello, ¿no? Como profesional que está aportando sobre todo el conocimiento también de nuevos profesionales que se están formando. Y ahora, eh, vamos a ir nuevamente también desde el principio. ¿Cuáles son las experiencias, o tu primera experiencia en realidad, tu primera experiencia profesional en lo que es el sector energético, ¿no? Tal vez te recuerdas algún aprendizaje que te dejó marcado que hasta la actualidad lo aplicas y cómo fue tal vez ese flujo de trabajo que se daba tal vez en prácticas o en una empresa que estuviste desarrollando ya tal vez. Cuéntanos esta experiencia que tuviste como primera vez en el sector energético. Sí, claro, y yo voy a darme el tiempo de contar en realidad dos experiencias que espero sumen de manera positiva a quien nos esté escuchando. Primero, la primera experiencia en el mundo de energías renovables con la empresa EPC que te comentaba fue muy buena porque ni bien ingresé a trabajar o a laborar en la empresa, ya tuve que hacer cálculos, tuve que hacer ingeniería, tuve que hacer memorias, diseño, gestión de proyectos, que finalmente, si bien es cierto, fue mucho trabajo para mí en ese entonces, pero de alguna u otra forma generó que pueda desarrollarme de manera horizontal en todas las líneas o tiempos que lleva un proyecto, ¿ok? Que es algo muy importante. Yo siempre he creído que el profesional o egresado que sale de una universidad, la principal característica que debe tener, aparte de ser proactivo, muchos lo llaman proactivo, yo siento que tiene que ser muy curioso, ¿no? Y con ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque aprende, que es lo que hemos venido a todos a hacer en el mundo, ¿no? Aprender y finalmente también puedes encontrar la especialidad que de alguna u otra forma quiere desarrollar, ¿no?
Esa fue una experiencia muy buena, pude desarrollarme de manera, digamos, horizontal durante todo este tiempo que estuve allí. Una de las experiencias buenas también fue que a los 2 meses ya tuve mi primer proyecto. Fui, digamos, encargado de la construcción de un proyecto muy pequeñito. Y aquí una experiencia buena y mala, ¿no? Porque me enseñó mucho lo que es la etapa constructiva, que no se enseña en las universidades, hay que ser realistas. En las universidades aprendemos cosas de gabinete y eso no al 100%. Y el tema de gestión de obra, construcción, sí se aprende en campo, hay que ser sinceros. Eh, Esa fue una experiencia muy buena en cuanto al aprendizaje, una experiencia muy mala también porque de repente tuve muy mala suerte. Me tocó que el jefe de proyectos de la empresa o el cliente que nos recibía el proyecto era una persona muy déspota, una persona o un profesional algo altanero, y uno muchas veces siente miedo porque es recién un egresado, ¿no? Eh, y aquí yo les doy el consejo a quienes nos escuchan, ¿no? Se van a topar con esta situación en cualquier campo, porque van a encontrar profesionales que ya tienen los años de trayectoria debido para estar en el cargo que tienen. Y ante esto, lo único que podemos hacer es demostrarle que tenemos el conocimiento necesario para nosotros también estar donde estamos. Con un ingeniero debates técnicamente. No puedes debatir mediante egos. Muchas personas lo hacen, pero no es lo normal. Nadie viene a trabajar para terminar molesto, nadie viene a trabajar para incomodar a la otra persona. Mientras debatamos técnicamente, defendamos nuestro punto con argumentos válidos y siempre siendo amables, siempre, digamos, transfiriendo el mensaje de una manera muy amena, creo que vamos a todos sobrellevar de una u otra forma bien el trabajo, ¿no? Que es justamente la idea. Trabajamos en conjunto para sacar los proyectos adelante. No hay otra forma. Y bueno, ese es el mensaje, mis dos experiencias que puedo contarles. Aprendan mucho. Siempre es importante aprender en cualquier aspecto de los proyectos, en cualquier aspecto de las áreas de las empresas. Incluso también les comento que soy ingeniero, pero me ha tocado evaluar muchos temas de finanzas, muchos economics, porque los proyectos lo demandan y no por eso voy a decir que no soy capaz de hacerlo. Yo soy capaz de hacerlo. Y ese es el mensaje. Gracias, ingeniero, por compartirnos entonces estas dos experiencias, tanto una positiva, una negativa, que de todas maneras, no solamente lo positivo te suma, sino que lo negativo te ayuda a formarte, a tener cuidado, a evitar los errores que puedas cometer. Forji, correcto, como se De dice, de todas forja. maneras. Muchas gracias por compartirnos estas dos experiencias entonces, ingeniero. Ahora, eh, un poco más centrado a lo que ya son los proyectos, ¿no? Que sabemos que usted tiene conocimiento ya sobre este campo, porque es una responsabilidad muy grande lo que son las energías renovables. Con la experiencia, los años de experiencia que usted tiene en lo que son los parques fotovoltaicos, los sistemas BESS, eh, ¿qué principios tal vez usted considera fundamentales para poder gestionar estos proyectos y salgan de manera efectiva, que salgan con éxito? Tal vez un buen trabajo en equipo, objetivos claros, comunicación. ¿Qué nos puede comentar con respecto a estos proyectos? ¿Cómo se manejan de la mejor manera? Que se ir bien. Esa es una, sí, esta es una pregunta que tiene una respuesta muy amplia, de hecho, muchos focos, muchos puntos de vista, y yo que particularmente he pasado por todas las áreas, creo que cada área siempre tiene una deficiencia que tiene que mejorar, ¿ok? Primero porque la tecnología en Perú ha sido ha tenido una transición muy rápida, ha tenido profesionales que se han tenido que especializar de manera muy pronta, y eso hace que el error o el porcentaje de error en el proyecto incremente o aumente, ¿no? Porque finalmente se están haciendo las cosas muy rápido. Pero yo creo que si hablamos desde los 4 aspectos más importantes, que son desde el desarrollo de un proyecto que tiene que ver con números financieros, con los economics, con evaluación de potencial de la tecnología, etcétera, se tiene que hacer de la forma más precisa posible. Si bien es cierto, no cuentan con una ingeniería de detalle, una ingeniería de factibilidad o ingeniería básica, seguramente sí, pero se tienen que hacer de la mejor forma. ¿Por qué? Porque finalmente eso se repercute en los números de los inversionistas, ¿no? Y en los números finales de ingresos que va a tener la planta de por sí. Entonces, evaluarlo de la forma más técnica posible. No solo evaluar números financieros y económicos, sino también
desde dónde vienen los parámetros técnicos como generación de energía, como costo, como variables de operación y mantenimiento, retos logísticos, etcétera. A nivel de ingeniería, sí, también tiene sus deficiencias porque ha pasado muchas veces que no sé si decirlo así, pero muchas veces el pensamiento peruano es que el extranjero lo hace mejor, ¿no? No, nos pasa que, o la frase que muchos hemos oído, ¿no? Que el peruano es el enemigo de otro peruano, ¿no? Entonces, eh, muchas veces se opta por una ingeniería extranjera porque ya entre comillas se asume que está bien. Y no necesariamente es así, porque un extranjero no conoce la realidad que tiene, por ejemplo, nuestro país, que tiene condiciones geográficas muy importantes, que tiene climas muy variables, que es una zona sísmica muy alta, por ejemplo. Entonces, todas esas adecuaciones a nivel de ingeniería tienen que estar muy bien definidas. Con las profesionales, sean peruanos o extranjeros. Mi mensaje no es que los extranjeros la hagan mal, ojo. Tengo amigos, colegas extranjeros con quien converso mucho y siempre optimizamos nuestros modelos, pero siempre actualizar toda la ingeniería a dos cosas, a la realidad del país y a la realidad de la tecnología, ¿no? Tercero, a nivel de construcción, siempre recomendar que tengamos una holgura en los tiempos porque tiempo mata proyecto. Si estamos fuera de tiempo, los inversionistas empiezan a mirar a otros lugares donde la regulación esté mejor definida, donde los tiempos sean mucho más rápidos, donde el contexto social no influya mucho, porque Perú tiene muchos de estos problemas sociales. Eh, y finalmente, una operación y mantenimiento correcta, porque son sistemas, tanto la tecnología BESS, tanto la tecnología eólica, solar, que dependen de condiciones, bueno, la solar y la eólica, que dependen de condiciones que no podemos gestionar como variables climatológicas. Siempre tener un cuidado correcto a nivel preventivo y correctivo de las centrales de generación, ¿no? Así garantizamos el éxito. Finalmente, en el OIM, si te cuesta mucho más de lo que has proyectado, bueno, hay que gastar, porque finalmente estamos realizando la inyección o la generación de energía, ¿no? Entonces, esos son los mensajes de todos los puntos que podemos evaluar. Siempre hay que hacerlo de la mejor manera, siendo muy conservadores, para poder garantizar que el proyecto sea exitoso. Siempre los detalles van a complementar, a formar todo eso para que el proyecto pueda salir bien. Y algo que mencionó usted, que me dejó pensando un poquito tal vez, es con el tema de que los peruanos suelen tener esa mentalidad, ¿no? De que el extranjero lo hace mejor. Sí, creo que esa mentalidad continúa y es que nos subestimamos a veces con temas que profesionalismo, ¿no? Que dejemos el expertise. Ajá, y hay que tener mucho cuidado con eso que mencionas porque justamente, ok, yo digo o uso esa frase para también no salir de mi zona de confort, ¿no? Digo, ok, que el extranjero lo haga o que ellos lo hagan primero, ¿no? ¿Por qué no lo hago primero yo? ¿Por qué no lo ejecuto primero yo? ¿Por qué no aprendo primero yo? Y muchas veces la persona está cerrada en ese círculo, se sienta a esperar y los cambios no suceden, ¿no? Para que hacer que los cambios sucedan, debemos ser los primeros siempre en todo. Totalmente, totalmente. Eso puede ser parte, tal vez, en cierto modo de conformismo, o tal vez de miedo, tal vez, como lo dices, ¿no? De salir de esa zona del confort, de atreverse, ¿no? De decir esto, podemos hacerlo también, ¿no? No es necesariamente que los extranjeros tengan nivel más avanzado. Tú también lo has dicho, no es que los extranjeros lo hagan mal, ¿no? Sino que también lo hacen bien, pero cada uno conoce su contexto en el que está, conoce a su país, conoce a su gente, y muchos factores que pueda haber para que se desarrollen esos proyectos. Ahora, viendo tu perfil, viendo también lo que desarrollas, ingeniero Eric, es que ofrece siempre lo que son ponencias, talleres, webinars, tanto para portales de negocios reconocidos, también capítulos para estudiantes, diferentes instituciones que forman los ingenieros o los profesionales que están formándose, que están pronto a salir al mundo laboral. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que le inspira o le motiva a usted a estar continuamente en estas cosas, ¿no? Como ponente, tanto en universidades
o a congresos, incluso especializados. ¿Cómo es que usted decide compartir también este conocimiento, ¿no? Y no quedarse yo solamente en usted? Ok, una pregunta muy bonita. Eh, yo creo que particularmente dos cosas. Primero, creo que es algo nato en mí, en mi familia en realidad. Yo vengo de una familia en la que uno puede estar en Puno y uno puede estar en Tumbes y a pesar de la distancia se suelen ayudar. Ese es un mensaje que siempre me han transmitido mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Hemos sido muy colaborativos entre todos porque creemos que siempre la unión hace la fuerza, ¿no? Y finalmente yo puedo aprender de otras personas lo que ellos conocen mucho más y ellos pueden aprender de mí lo que yo conozco mucho más. Creo que es una cultura que ha sido forjada en mí desde niño y agradezco mucho en realidad. Y segundo, porque he sido partícipe, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad o, o digamos ya saliendo de la universidad, me sentaba en los auditorios, en los congresos y veía a los expositores, ¿no? He estado de ese lado, he estado del lado desde dictando la clase o dictando la ponencia y sido parte del público auditor, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces me gustaban mucho las exposiciones, me gustaba mucho que el peruano se empodere y comparta lo que conoce. He estado en conferencias donde amigos de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la UNAC, de la San Marcos, de la Católica, han concursado incluso en eventos internacionales, han traído medallas a Perú y eso es algo muy bonito para mí. Para mí significa que el conocimiento es muy valioso, que tiene cómo retribuirse. Si bien es cierto, una persona que conoce mucho, muchas veces no tiene tiempo para darse estos momentos de compartir, pero yo creo que finalmente todos podemos darnos ese tiempo y finalmente formar a una generación, la generación que nos sigue, porque estoy más que seguro que en algunos momentos, y ya me ha tocado, algunos alumnos que a quienes les he dictado clases han sido mis colegas en el trabajo. Tengo muchos casos de eso, de esos, y la satisfacción que me llevo cuando me dicen, me han dejado este reto, pero tú ya me lo enseñaste hace 4 meses, ¿no? Y bueno, para mí la respuesta que tengan ellos y que sepan que son capaces de muchas cosas es finalmente el mensaje que yo quiero dejar conforme me paro en una tarima, ¿no? Si yo lo pude hacer, también lo puedes hacer tú. Básicamente es eso. Qué interesante debe ser esa experiencia, ¿no? De encontrarse con personas que usted ha enseñado, que usted ha muy impartido sus conocimientos. Muy curiosa porque en la empresa en la que estuve, no en la que estoy ahora, sino en la anterior, yo me acuerdo que postulé, ingresé y me escribieron al WhatsApp un amigo en el que, bueno, que ahora es mi amigo, antes fue el organizador del evento en la Universidad Nacional de Villa El Salvador, la UNTELS, que ellos habían organizado el webinar y demás, pude dar las clases y me llega su mensaje, oye, sé que ingresaste a la empresa donde estoy, felicitaciones, ya nos veremos pronto. Y el día en mi primer día en el que estuve en la empresa, recuerdo que me saludó, me recibió muy bien y me dijo, eh, me dio el tour, ¿no? El tour por la empresa. Mira, esto se hace así, esto se hace así, y es la satisfacción que yo te menciono, porque yo les enseño a las personas lo que conozco de alguna u otra forma para que ellos me lo retribuyan siendo solidarios conmigo, compartiendo lo que conocen. Y actualmente somos eh, esta persona que te comento, tengo muchos trabajos con él, hemos trabajado bastantes ingenierías y finalmente me alegra que todas las personas puedan crecer conmigo, ¿no? Totalmente una experiencia única para usted, ¿no? Y bueno, felicitarlo también por compartir ese conocimiento que usted tiene con las demás personas, como usted lo mencionó, la siguiente generación que está formándose, ¿no? Para esta especialidad de lo que es la ingeniería, lo que es la energía y muchas cosas más. Ahora quisiera cambiar un poco el aspecto de un podcast. No hemos hablado ya de sus inicios en la carrera, hemos hablado de lo profesional, de sus experiencias también. Ahora quisiera ir un poco más a lo personal, ingeniero. Usted está en constantemente actividades, con una agenda muy ocupada, por distintas cosas, no tanto
actividades laborales, ponencias, que también comparto los conocimientos en estos espacios, como docente también en las distintas universidades. Y en medio de una carrera tan demandante, ¿qué actividades usted realiza o qué actividades le ayudan tal vez a despejar la mente, desconectarse un momento de todo el trabajo, tal vez para evitar el estrés o quitar el estrés si es que está presente también con dichas actividades, ¿no? ¿Cuáles son sus hobbies que usted disfruta hacer en su tiempo libre? Mira, a mí me gusta mucho jugar videojuegos con mi hermano. Yo tengo un hermano que también es más o menos de mi misma edad. Yo tengo 26 años, él tiene 25. Y solemos jugar mucho al fútbol, a juegos de Royal Battle, y demás cosas. Es uno de mis hobbies. Otro de mis hobbies es jugar con mi perrito. Yo tengo un perrito de casi ya 5 años. Es como mi hijo y espero que sea el único. Eh, pero sí me distraigo mucho con él. Una mascota, créeme que te ayuda mucho en los momentos más tristes, en los momentos en los que tú dices: "Yo ya no puedo, tengo 1000 cosas que hacer, no sé por dónde empezar", y a veces te miran de una manera distinta, ¿no? Y uno más que es en realidad mi sueño frustrado. Yo quise ser futbolista profesional, no pude serlo. Creo que muchos de los varones que estamos aquí y que me estarán escuchando habrán tenido ese sueño de jugar en la selección, en el Estadio Nacional, jugar la Champions League, pero bueno, por diversos motivos no se pudo dar. Tampoco es que me esté quejando de mi carrera de ingeniería. Ha sido una oportunidad muy grande para mí, pero digamos, uno de mis hobbies más importantes es realizar también deporte, ¿no? Jugar fútbol, juego vóley con mis amigos acá del distrito donde yo vivo, promoción de colegio, y bueno, una que otra noche salir a bailar, ¿no? Yo creo, y este mensaje se lo he dicho a uno de mis compañeros, que estoy más que seguro que va a ver este video. Era un compañero mío que, me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, y se venía un evento, una fiesta, creo, y él decía: "No, yo no quiero ir a la fiesta porque yo tengo que estudiar, tengo que hacer esta cosa, esta cosa, esta cosa". Y yo no digo que esté mal, yo digo que está bien, que está muy bien, pero yo sí soy, fiel creyente de que cada cosa tiene su tiempo, ¿ok? Eh, yo le dije, me acuerdo en ese momento, y siempre me lo repite cuando estamos, en alguna fiesta, porque ahora sale más cuando estamos en una fiesta, en una discoteca, me dice: "Yo me acuerdo que tú me dijiste, así como estudias, diviértete". Es básicamente el mensaje que les digo a todos. Estudia mucho, capacítate mucho, crece en tu perfil técnico profesional, pero también date un momento para las personas, para la familia, para desestresarte, porque una mente saturada no piensa bien. Eh, y eso, ¿no? Así como estudias, como te capacitas, también date tu momento para la familia, para divertirte y tener una vida sana en todo aspecto, ¿no? Ingeniero Eri, muchas gracias entonces por compartirnos sus hobbies, esta anécdota también con su amigo que nos cuenta. Y es que en realidad de eso se trata, ¿no? La persona, cada persona contiene muchas cosas, distintos aspectos en la vida. Y como tú lo has dicho, todo tiene su tiempo, todo tiene que ser equilibrado. No siempre es bueno dedicar todo su tiempo a solo una actividad. Siempre es bueno distribuir el tiempo adecuado para las cosas que son importantes para cada persona, ¿no? Familia, estudios, trabajo, etcétera, muchas cosas que puede hacer una persona, ¿no? Entonces, Quirino, muchas gracias por compartirnos esa respuesta también con respecto a su hobby. Ahora, eh, también quisiera pedirle un consejo para las personas que nos están viendo o nos escuchan también, que quieren sobre todo construir su carrera en lo que es energías renovables. ¿Qué consejo le podría dar usted a estas personas y por qué también, no necesariamente para que ellos puedan formarse de la mejor manera en este ámbito de las energías? Bueno, mi consejo para los futuros profesionales es, bueno, son 2. Primero, prepárense técnicamente. El mercado actual es muy competitivo, y las plazas se pelean con muchas, o una vacante se pelea con muchos actores. Entonces, preparémonos, técnicamente. Empecemos a llevar cursos, de software, cursos de gestión, cursos de ingeniería, etcétera. Yo particularmente
La pandemia fue muy buena y mala, porque la usé para estudiar mucho. Seguramente los futuros profesionales también lo hicieron porque fueron de sus primeros ciclos. Usen esos momentos, sábados, domingos, para darse un par de horas para estudiar, leer artículos científicos, para estar acorde a lo que demanda la tecnología. Y no solamente eso. Segundo, que las habilidades blandas son muy requeridas actualmente para los cargos de todo tipo dentro de una empresa. Y seamos eso, ¿no? Seamos profesionales que caigan bien. Si le caemos bien a una persona, porque somos solidarios, porque somos buenos, porque somos bondadosos, créanme que tenemos un 80% de asegurados el puesto laboral, ¿no? Actualmente las empresas se fijan en eso porque se cree que el conocimiento técnico se aprende. Y es lo que yo finalmente les digo, ¿no? Todo lo técnico podemos aprenderlo, pero es muy difícil cambiar a una persona de cultura. Y las habilidades blandas sí son muy importantes. Si son personas un poco tímidas, empiecen a socializar un poco más, conversen con más amigos. Si son personas que de alguna u otra forma, qué sé yo, tienen miedo al momento de expresarse, etcétera, conversen con un hermano, con un primo y generen esas sinergias, ¿no? Para de alguna u otra forma impulsar esas habilidades blandas que son un criterio de elección muy importante en cualquier reclutamiento de puesto. Y esas dos cosas, técnicamente y a nivel de habilidades blandas. Nadie quiere a un profesional que de alguna u otra forma genera problemas, ¿no? ¿Y para qué? O sea, nadie va a trabajar para estresarse, ¿no? Así que nada, sean bondadosos y solidarios con el practicante que tengan, con el jefe que tengan, y créanme que eso les va a abrir muchas puertas en el mundo. Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. Siempre dar lo mejor en donde se encuentre cada persona. Bien, volvamos a un poco a lo personal también. Para hacer la pregunta, sería de aquí a unos 10 años, al 2035. ¿Cuáles serían esas metas, tanto personales y profesionales, que usted quisiera cumplirlo, ¿no? Que en el 2035 usted diga, he cumplido esto, he hecho esto, y que ahora son sus sueños o sus metas que tiene por adelante en esta década. Ujú. Sí, muy complicado. Yo en 10 años me veo como una persona mucho más capaz de lo que soy ahora. Actualmente tengo o cuento con un cargo o estoy a cargo de una región, básicamente que es el cono sur de Latam. Yo en la empresa actual donde trabajo, básicamente me encargo de liderar la parte técnica de países como Chile, Perú, Argentina, un poco de Ecuador también. Y en realidad, en donde me veo, yo no soy una persona que te va a decir, quiero ser un jefe, quiero ser un director. Yo sé, yo particularmente pienso que eso se va dando conforme a los méritos que tú tengas. Ese a nivel de empresa, sea a nivel profesional, etcétera, ¿no? Yo como me veo es básicamente como una persona referente, ya no solamente como eh, digamos, un referente en Perú, sino también serlo a nivel Sudamérica, teniendo y ejecutando los proyectos que tengo ahora en cartera. Y eso, siempre ser un referente. Que tomen mi perfil profesional como un perfil objetivo para insertarse en el mercado laboral. También tengo muchas metas de incursionar con la empresa que tengo, tener mucho más o atacar mucho más campos. eh, a nivel familiar, a nivel personal, espero que mis padres puedan seguir conmigo dentro de 10 años. Espero que Dios lo permita y que me vean de alguna u otra forma terminando, qué sé yo, una maestría, un diplomado, tener un reconocimiento importante, ¿no? Que finalmente para muchos, sé que muchos lo dicen, incluso sin sentirlo, pero finalmente para mí mis padres han sido ese 80% que me faltaba cuando yo solo tenía un 20, ¿no? Y eso a nivel profesional, a nivel personal, en cuanto a nivel profesional, como te decía, no necesariamente teniendo un cargo muy alto, pero sí siendo una persona o un referente muy importante en la tecnología, ¿no? De repente no en solar, no en BESS, que es lo que estamos viendo ahora, sino en tecnologías futuras como de repente el hidrógeno verde, etcétera. Y todo eso va a depender de cómo yo me capacite a largo plazo, pero vamos haciéndolo día a día.
Bien, desde aquí le deseamos a usted, ingeniero, lo mejor para su futuro. Sabemos que ya ha aportado bastante con lo que ha hecho, no solamente en lo laboral, sino, nuevamente lo vuelvo a mencionar, que también con el conocimiento que usted imparte a más personas, ¿no? Que no se queda solamente con ese conocimiento, sino que busca que la sociedad, pues, tenga también estos conocimientos a través de su experiencia y pueda aplicarlos de la mejor manera y sea de manera, pues, beneficiente, ¿verdad? Beneficiosa para los demás, ¿no? Para la sociedad de su país, que es el Perú. Y bueno, agradecerle, ingeniero, por habernos acompañado en este podcast. Estamos a punto de terminar con este episodio. De verdad, muy agradecido con usted de que nos haya acompañado, compartiendo no solamente el lado profesional y laboral, sino también compartirnos más cosas personales de usted, como sus metas, sus objetivos, las cosas que le gusta realizar cuando está en sus tiempos libres. Es por eso que me gustaría darle el espacio una vez más para que pueda darnos sus palabras finales en este podcast Entre Fases. Sí, bueno, en conclusión, en resumen, yo espero que muchas de las personas que vienen detrás de mis promociones, de las promociones de mis colegas, los estudiantes ahora, eh, nos forjemos, llevémonos al límite. Solo se vive una vez, así que todos estamos con la tarea de alguna u otra forma llegar al límite máximo. Si van a mi LinkedIn van a encontrar una publicación que yo tengo fijada, que es justamente mi diploma por ser el primer puesto en ingreso y en egreso en mi código y en mi carrera. Y ahí les dejo una frase, ¿no? Me acuerdo que mi padre me lo dijo en algún momento. Los límites te los pones tú, nadie más te los pone. El techo está hasta donde tú quieras llegar. Sé que actualmente la educación está muy dejada en el país porque estamos en una etapa donde el entretenimiento está pagando mucho más incluso que el ámbito profesional. He escuchado a muchos niños en el colegio, ¿yo para qué quiero ser un profesional si sé que alguien que transmite videos en, en X plataforma va a ganar el triple o 4 veces de lo que puedo ganar yo como profesional, ¿no? Entonces, mi mensaje es, el ser humano viene al mundo para aportarle algo. Creemos hay que crear ese aporte, ¿no? Y trascender en la generación. Estudien, capacítense, no se olviden de la familia, no se olviden de las habilidades blandas, porque finalmente ya no se evalúan las capacidades del profesional, sino las capacidades de la persona. Así que nada, sigan creciendo profesionalmente de manera personal y nada, búsquenme. Ya seguramente se compartirá este video en mis redes sociales. Búsquenme, yo estoy abierto a orientarlos, a darles consejos. Pueden encontrarme en LinkedIn, en mi número también, que lo voy a dejar seguramente por allí. Pero nada, yo soy un profesional que si en algún momento me llamas y me pides un consejo, yo te lo voy a dar así no te conozca o nunca haya almorzado contigo. Porque es algo que se me ha forjado desde que yo era pequeño. Así que nada, créanme que estas habilidades o esta forma de llegar a las personas va a ser mucho más decisoria o definitiva para forjarles un futuro mejor a ustedes. Y nada, eso es básicamente. Una vez más, gracias, ingeniero, por sus palabras finales. Agradecer también a las personas que nos han acompañado en este episodio del podcast. Sabemos que todas esas experiencias contadas, palabras mencionadas por el ingeniero Eric Melo, va a ser de gran ayuda para su formación profesional de cada uno de ellos. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias, ingeniero, por compartir con nosotros todo esto que nos ha contado en este episodio. Gracias también a los que nos han acompañado hasta esta parte. Y esto fue Entre Fases. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.